Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Buenas tardes a toda la gente que nos ve en vivo a través por Facebook Live. El día de hoy nos estamos reuniendo aquí por invitación de el condado de Jefferson, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de Jefferson, y vamos a dar una plática respecto a la vacunación COVID. Esta es una institución para niños, pero también vamos a hablar de los adultos porque tal parece que hay muchas dudas todavía, hay preguntas. Les voy a agradecer que si mandan sus preguntas a través del Facebook Live, sus preguntas y sus comentarios, y vamos a empezar a platicar de la vacuna COVID. Bueno, la vacuna COVID tal pareciera que se hizo muy rápido. Esa es una pregunta y eso es algo que inquieta mucho a la gente. Piensan que se desarrolló la vacuna muy pronto, en muy pocos meses. Lo que sucede es que voy a tratar de platicárselos esquemáticamente. Imagínense que hay vacunas que ya hemos hecho, la de malaria, la de virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, y eso es un molde en el cual se hace la vacuna y se pone la información ahí. ¿Qué información se pone ahí? Bueno, se toma el virus del que queremos hacer la vacuna y le tomamos las partes más importantes. Estas proteínas, estos bastoncitos que han visto que tiene el COVID, es el que se ensambla en un receptor de una de las células de nuestro cuerpo que están principalmente en los pulmones, y lo que hacen es que abren esa célula y se meten. Se roban la maquinaria para hacer material genético y en vez de que esa célula haga más células como esa de pulmón, lo que hace son más virus. Entonces así es como empieza a replicarse. Se roba la maquinaria de la célula y se empieza a reproducir. ¿Qué hacemos en las vacunas? En las vacunas tomamos proteínas de esta terminal S y las metemos en ese molde de VIH o malaria que ya habíamos ensayado hace 15 años y les quitamos la malaria y el HIV y les ponemos la de SARS-CoV-2, que es el virus. El SARS-CoV-2 es el virus que causa el COVID-19. Y entonces les ponemos esas proteínas, se las inyectamos a las personas y entonces ¿qué pasa? Esas proteínas son ajenas a nosotros. Nuestro sistema inmune las reconoce como extrañas. Y entonces lo que hace es que hace unos soldaditos que se llaman anticuerpos que cuando vean esas proteínas las van a destruir. Entonces, cuando nosotros nos infectamos de COVID, porque la vacuna no evita que nos infectemos, cuando nos infectamos de COVID, nuestro sistema inmunológico ya tiene ese ejército de esos soldados que lo que hace es que le destruyen esta parte al virus. ¿Y qué pasa con este virus que ya no tiene estas llavecitas, esas proteínas? Ya no se puede meter a la célula y ya no se puede reproducir. Y entonces están a que nuestro sistema inmune vaya y destruya todo lo extraño. Si no tenemos esos soldaditos específicos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de combatirlos, pero a veces la cantidad de virus que se empiezan a producir sobrepasa la capacidad de nuestro sistema inmune para destruir los que se están creando. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Disminuye la velocidad a la que el virus se va a reproducir o se lo impide completamente y entonces nosotros ya nada más nos sentimos mal 2 o 3 días, muy poquitos síntomas y adelante. Y ya no tenemos todas las consecuencias. Es por eso que decimos que la vacuna nos previene contra enfermedad grave, hospitalización y muerte, pero no nos previene para infectarnos. Entonces, eso es lo que hacen las vacunas en general, pero en particular esta. Ahora, las vacunas que se están aplicando aquí en Estados Unidos son vacunas de ARN. ARN significa ácido ribonucleico. Estos virus tienen adentro, en su cápsula, tienen ácido ribonucleico, que es como el software, como la información de su computadora para que se puedan reproducir. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el ARN de este virus y lo ponemos en la vacuna. Y entonces le destruimos la computadora a los virus. Entonces, incluso no nada más le impedimos. Hay vacunas que pueden combinar las proteínas para que se pueda meter a la célula y hay otras que pueden utilizar la información para que ese virus pueda sobrevivir. Entonces, cuando el virus se mete a la célula, ya no lo puede hacer porque su material genético va a ser lo que va a estar vigilando nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya que entendieron el mecanismo con el cual le actúan las vacunas, pues no le estamos cambiando el código genético a nadie, no se mete con nuestro código genético. Es más, el ARN del virus es del tamaño de mi reloj y el ADN del ser humano es del tamaño de esta escuela. O sea, no hay comparación
con el tamaño y la capacidad que tiene el material genético. Entonces, las vacunas que tenemos disponibles para estas poblaciones, 6 meses a 2 años, 2 años a 5 años, 5 años a 13 años, son exclusivamente ARN hasta el momento en los Estados Unidos. Hay otras en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos son estas y en muchas partes del mundo. De 14 años y mayores tenemos las vacunas ARN, tenemos la vacuna de Johnson y Johnson y ahora acaban de aprobar otra aquí en Estados Unidos que no me acuerdo cuál es, pero creo que es Novavax o alguna así. Bueno, de la que se está aplicando en Colorado son las vacunas ARN, que es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es la única que se ha reconocido como indicada para COVID-19. Entonces, van cambiando la concentración de las proteínas que le ponemos a ese molde, va cambiando dependiendo de la edad. Del grupo de 2 años a 5 años ya tenemos más de 22 millones de niños vacunados y los efectos secundarios prácticamente son muy pocos. Este grupo no es un grupo de alto riesgo, estos niños no se enferman, estas niñas no se enferman de gravedad, estos sí, los niños de 6 meses sí pueden tener. Y quiero platicarles algo al final, que se llama COVID largo, que es lo que a mí más me preocupa en los niños y en las niñas, en los menores de edad. Entonces, tenemos grupos para las vacunaciones. Las vacunas son seguras y efectivas. Les voy a platicar más o menos cómo es esto de la investigación clínica y cómo desarrollamos medicamentos y vacunas. Yo no trabajo para ningún laboratorio y no me paga ningún laboratorio, pero así es como se hace siempre. Cuando nosotros queremos utilizar algo para controlar una enfermedad, para prevenir una enfermedad infecciosa, lo que hacemos es que lo ensayamos primero. Y las primeras 2 etapas de la investigación clínica, la 1 y la 2, no involucran a personas, involucran otras cosas. Puede ser que en la fase 2 se involucren a personas, pero en la fase 3 ya se hace con un número más importante de personas. Lo primero que tenemos que ensayar con las vacunas o con los medicamentos es si son seguras. Eso es lo primero que queremos saber. Porque cuando se creó la vacuna de polio hace 100 años, no se tenían los protocolos de investigación como se tienen ahora y hubo niños que les ponían la vacuna de polio y les causaba polio. Entonces, se hicieron unas regulaciones y ahora las vacunas tienen que ser seguras, los medicamentos tienen que ser seguros. Y es por eso que muchas veces las vacunas o los medicamentos se empiezan a ensayar para algo y terminan siendo para otra cosa. Porque cuando están ensayando su seguridad se dan cuenta que es mucho mejor para otras cosas. El ejemplo más claro es el Viagra, por ejemplo. El Viagra, que es un medicamento que se utiliza para que los hombres tengan una buena función en el momento de la intimidad. Ese medicamento se estaba ensayando para hipertensión pulmonar y vieron que no era muy bueno, que había otras opciones mejores y suspendieron el estudio. Y pues los señores que estaban en el estudio bloquearon las calles porque dijeron, no, ¿cómo me va a quitar mi medicina? Pues si estoy como campeón. Y entonces empezaron a investigar y terminó siendo para lo que es actualmente. Entonces, eso es lo que sucede en investigación y desarrollo, pero tenemos que ver que sean seguros. Cuando nosotros estamos iniciando los ensayos de los medicamentos y las vacunas, queremos ver que sean seguros, no nos importa si sirven para lo que queremos, no nos importa. Ya sabemos que probablemente sirven para eso, pero primero tenemos que obedecer la regla número 1 en medicina y en investigación, no dañar a las personas. En latín dicen primum non nocere, es no dañar a las personas. Ya que estamos convencidos de que no causan ningún daño, entonces vamos a ver si ahora sí son efectivas. Entonces, vamos a ver, la efectividad es la capacidad que tienen las vacunas para prevenir enfermedad grave y muerte. Entonces, en un contexto, eso es una explicación un poco más compleja, pero porque hay eficacia, hay efectividad y hay eficiencia. Son 3 términos diferentes, pero no vale la pena ponernos a explicar eso aquí. Entonces, las vacunas que se están aplicando son seguras y efectivas. Ha habido desafortunadamente muchos rumores en los medios sociales, en las redes sociales, de efectos que causan las vacunas. ¿Cuáles sí son ciertos? Bueno, causan dolores locales como dolor, enrojecimiento, fatiga, pueden dar un poco de escalofríos que se quiten 24 horas. Hubo un grupo en particular en el cual causó problemas, la vacuna de Pfizer principalmente, que era el grupo de hombres de 18 a 30 años
que causaba inflamación del corazón, del músculo del corazón, por un lapso de 24 a 36 horas y los pacientes podían tener dolor en el pecho. Eso se llama miocarditis. Se quitaba espontáneamente y no sabemos por qué pasaba. Otro grupo que también fue susceptible a los efectos secundarios de las vacunas fueron las mujeres. Hay algunas vacunas, la vacuna de AstraZeneca, Pfizer, son las que reportan más alteraciones del ciclo menstrual. Les causa modificaciones del ciclo. Hay algunas mujeres que sangran más, otras que sangran menos, y a algunas mujeres les llega a causar incluso dolor en el pecho del lado que las inyectaron. O sea, si las inyectan aquí, les duele el pecho de aquí durante 2 o 3 ciclos, y si las inyectan acá, les duele de este lado. Esos son los efectos secundarios más notables que hemos encontrado. El rumor que hubo al principio de que una vacuna causaba embolias y coágulos, se demostró que no era cierto. No era cierto. Lo que pasa es que cuando se empezó a aplicar la vacunación estaba dirigida, ¿se acuerdan?, a personas mayores y a personas muy enfermas. Entonces, cuando a esas personas les pasaba una tromboembolia pulmonar o les salían coágulos en las piernas, pues mucha gente decía, es por la vacuna, se la pusieron hace 2 semanas y mira, ya tiene esto. Pero se hacía un trabajo de investigación y se vio que más bien eran pues todas las enfermedades que esa persona ya tenía más que la vacuna. Entonces fue una coincidencia, pero no fue una causa, ¿no? Es como, pero estamos obligados a investigar. Hay un registro de efectos secundarios de las vacunas, porque hay mucha gente también que dice, es que ocultan la información y la FDA no dice. No, claro que sí. Y además hay un sistema que se llama VAERS, V-A-E-R-S, VAERS, así se llama el sistema, por lo que significa, que es un sistema de registro de efectos secundarios de la vacunación. Y ahorita debe haber más o menos como casi 400,000 reportes. Pero es que la gente tiene derecho a hablar y decir, yo creo que esto que me pasó por la vacuna. Y hay reportes que dicen que a una persona, por ejemplo, en Kansas le cayó un rayo, le pegó un rayo y se electrocutó y dijo, ay, eso me ha de haber pasado porque me vacuné hace 2 semanas. Y habló y dijo, a mí me cayó un rayo porque me vacuné hace 2 semanas. Se registra, pero eso no significa que sea cierto. Se tiene que hacer un trabajo de investigación. Entonces, ha habido muchísimos reportes de muchos efectos secundarios, pero realmente los únicos relevantes son los que ya les mencioné. ¿Cuántas personas se han muerto por la vacuna? Hasta ahorita no he encontrado reportes serios de ninguno. Desde luego hay páginas de internet que sacan hombres o mujeres teniendo crisis convulsiva y dicen, es que antier lo vacunaron. Todo eso hemos visto que no es cierto, o sea, no ha habido un caso. Quienes están más interesados que eso no suceda son los laboratorios, porque si su vacuna daña a una persona, les va a costar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, no es así el proceso de vacunación. Las vacunas son seguras y efectivas. Vamos a hablar un poco de COVID largo, que es lo que más me interesa respecto a la vacunación en los menores y en las menores de edad. El COVID largo es, fíjense, este virus se mete al cuerpo, se reproduce y de 10 personas que infecta, solamente 2 se van a tener síntomas, las otras 8 no van a tener síntomas, no se van a sentir mal, van a sentir medio cansaditos y ya pasó. Entonces, de estas personas que se enferman y las otras que se infectaron que no tuvieron síntomas, cuando el sistema inmunológico logra eliminar el virus, este virus se parte en pedacitos, se parte en muchos pedacitos, así, y deja proteínas sembradas en el cuerpo. Ya no es el virus, son pedacitos del virus, pero se quedan en el intestino, en los pulmones, en el cerebro, en los nervios periféricos, y entonces la gente que se enferma de COVID llega a tener síntomas por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Qué tan serios son los síntomas? Híjole, pues hay pérdida de la memoria, pérdida del pelo, ansiedad, insomnio, dificultad respiratoria, tos. No sé si ustedes han conocido a alguien que le dio COVID y sigue con tos después de 6 meses. Causa tos, alteraciones gastrointestinales, diarrea, náusea, vómito. Las personas pierden mucho peso y eso puede persistir durante mucho tiempo y hay muchos de esos cambios que no sabemos si se van a quitar. Fíjense que desafortunadamente el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 le gusta mucho el sistema nervioso central, le gustan mucho los nervios. Es por eso que no sé si se acuerdan que de los primeros síntomas que había era la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Mucha gente pensaba que ya les había afectado la nariz y la lengua, pero
en donde se registra el olor de las cosas y el sabor de las cosas es en el cerebro. Cuando una persona deja de tener sentido del gusto y sentido del olfato es porque el virus SARS-CoV-2 ya se metió a su cerebro. Ya tienen una meningitis viral, es decir, ya tienen una infección viral en el cerebro. Y eso es de lo primero que hace SARS-CoV-2. Este virus es bastante particular y es muy agresivo. La mayoría de nosotros tenemos, a mí ya me dio COVID 2 veces, la mayoría de la gente tiene la capacidad de eliminar y no tener efectos secundarios, pero hay muchas personas que están teniendo secuelas. Y sería muy lamentable que las personas menores de 6 meses a 13 años tuvieran COVID e imagínense una niña o un niño de 7 años que se le caiga el pelo, que se deprima, que ya no aprenda bien, que se le olviden las cosas, su calidad de vida va a ser muy mala. Incluso pueden dañar el páncreas y quedar con diabetes, en fin, son una cantidad. Te voy a mandar para que lo compartas en Facebook, tengo una ilustración y te la voy a mandar para que las publiques ahí. Hay un estudio de unas doctoras mexicanas, por cierto, que fueron las primeras que describieron esto. Hay una doctora española, la doctora Villapol, pero el resto son doctoras mexicanas y ya está publicado de los efectos del COVID largo o long COVID. Y eso ya hicieron un estudio en adultos y en menores de edad. Y ya hemos visto que el COVID puede causar efectos muy serios a lo largo de mucho tiempo. Entonces, más que preocuparnos muchas veces de vacunar a los menores de las menores de edad para que no les dé COVID, yo creo que la vacunación va a ser más útil para que no dé COVID largo. Porque si no, dentro de 5 o 10 años vamos a estar hablando de una generación de niñas y niños COVID. Porque vamos a ver que, oigan, este niño como que no aprende y como que no hace, ay, ha de ser un niño COVID o una niña COVID. Entonces se empieza a investigar y entonces nosotros nos damos cuenta que efectivamente sí se infectó. Y la mamá, que habitualmente es la mamá, los papás son más distraídos, la mamá dice, sí, yo como que la vi rara. Y la prueba que se puede hacer para saber si una persona se infectó, con la vacuna no se hace positiva esta prueba. La prueba que se puede hacer para saber si una persona se infectó de SARS-CoV-2 es IgG para SARS-CoV-2. Este es el anticuerpo específico de una persona que se infectó. IgG para SARS-CoV-2. Si se hacen esa prueba y se dan cuenta que una persona, un niño, una niña, un adulto, tiene síntomas que antes no tenía y tienen positiva la prueba para IgG SARS-CoV-2, quiere decir que se infectaron de COVID y es muy probable que los síntomas que estén teniendo son de COVID largo. ¿Y qué hay de tratamiento para COVID largo? Nada, no sabemos todavía. Hay 2 laboratorios que están ensayando un medicamento para ver. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando. Lo que está causando el COVID largo es la presencia persistente de estos pedacitos de virus en diversas partes del cuerpo que mantienen una respuesta inflamatoria en esa persona y la persona vive fatigada, cansada y con una serie de efectos muy largos, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ustedes, algo en especial que no les haya yo explicado o que haya alguna pregunta del chat en vivo. Yo tengo una pregunta, doctor. Uh-huh. Una persona que está contagiada o que dio positivo a COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse? Uh-huh. Idealmente, una persona que está infectada y tiene síntomas está utilizando su sistema inmunológico para combatir la enfermedad. Se puede vacunar, no es muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el sistema inmunológico se active para que produzca esos soldaditos que nosotros queremos que produzca. ¿Cuánto tiempo después de que se infectó se puede vacunar? Eso depende de la decisión de las autoridades sanitarias. Hay lugares en donde les dicen que en 1 mes y hay otros lugares que le dicen en 3 meses. Hay muchas personas que dicen, si yo ya me infecté, ya me dio COVID, ¿para qué me vacuno? Si ya tengo la inmunidad natural. Desafortunadamente, esta pandemia de COVID-19 no vamos a poder alcanzar algo que se llama inmunidad de rebaño. No sé si ustedes han oído hablar. La inmunidad de rebaño significa que ya por lo menos el 70% de las personas ya se infectaron y entonces la velocidad de transmisión de una persona a otra ya prácticamente es muy difícil porque ya
el 70% de la población ya tiene anticuerpos o ya está vacunada. En SARS-CoV-2 no aplica. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que va mutando y va presentando variantes es tanta que necesitaríamos inmunidad de rebaño para alfa, para delta, para Omicron A, B2, para Omicron 4 y para Omicron 5. O sea, necesitaríamos inmunidad de rebaño para todas esas. Y no es práctico que la gente toda se infecte el 70% de cada una de las variantes. ¿Qué es lo que pasa? Que las vacunas que están diseñadas con fragmentos virales o con ARN tienen estructuras que están en todas las variantes. O sea, las vacunas que hay hasta hoy protegen contra todas las variantes. Lo que sí es cierto es que una persona que se enferma de COVID, se infecta y se enferma de COVID, genera anticuerpos y una que se vacuna también los genera, diferentes, pero los genera. Quien se infecta y se enferma genera estos. Quien se vacuna genera soldaditos específicos para unas proteínas que nosotros le pusimos a la vacuna. Cuando una persona tiene las dos, la vacuna, y ya se infectó y se enfermó, o se infectó y se sintió un poquito mal, eso, como ya está mezclado, se llama inmunidad híbrida, así como los coches que utilizan gasolina y electricidad. Bueno, pues aquí utilizamos la gasolina, que es la enfermedad de a de veras, y la electricidad, que es la vacuna. Se juntan, entonces se llama inmunidad híbrida. Estas personas con inmunidad híbrida son los que tienen el nivel de defensa más alto que puede existir. Entonces, esa es la respuesta respecto a las personas que ya se infectaron. Ahora, respecto a las personas que ya se infectaron, ¿cuánto tiempo tienen que estar aisladas? Las personas que se infectaron tienen que estar aisladas por lo menos durante 10 días, es lo que se recomienda, es la recomendación. Hay quien dice que pueden ser hasta 5 días, pero lo ideal es que sean 10 días, que se queden aislados y que no tengan 24 horas sin haber tenido fiebre. Porque si no tienen fiebre, eso significa que el crecimiento del número de virus todavía es muy alto si siguen teniendo fiebre, entonces tienen que quedarse todavía en casa, ¿no? Okay. Y entonces, las personas, porque a mí me ha tocado casos de personas que se vacunan 2 semanas después de que dieron positivo a COVID o 3 semanas y dicen, tuve una reacción horrible en la vacuna. Uh-huh. ¿A qué se debe eso, doctor? Eso puede ser porque se sintieron muy mal, porque todavía no se reponen de la reacción que están teniendo por la enfermedad. Uh-huh. Seguramente están teniendo fracciones virales, proteínas virales en su cuerpo y están empezando a tener síntomas de COVID largo. Uh-huh. Y además tuvieron los efectos secundarios de la vacuna, o sea, se juntaron muchas cosas. No hay necesidad de que se vacunen 2 semanas después. De hecho, la vacuna empieza a tener algún efecto a las 2 semanas y el efecto ideal se alcanza alrededor de las 8 semanas. Es decir, una persona que se vacuna, porque yo he visto personas que van y se vacunan y salen del lugar de vacunación y ya hasta se quitan el cubrebocas y ya no, espérate, todavía no, espérate al menos 8 semanas, es decir, 1 mes y medio, ahí ya tu cuerpo ya está protegido, ¿no? ¿Por qué los efectos secundarios son diferentes en las personas? ¿Por qué a unos les da más y a otros menos? Por la misma razón por la que una enfermedad le da diferente a una persona a otra. Eso se llaman respuestas de idiosincrasia. La idiosincrasia es la manera en la que nuestro cuerpo reacciona ante algo. Pero siempre esperamos y deseamos y planeamos que los efectos secundarios de una vacuna o de un medicamento sean muy pocos y los efectos del tratamiento sean muchos. Es decir, que los efectos benéficos sean muy superiores a los riesgos potenciales de una vacuna o un medicamento. Siempre hay un riesgo, siempre. ¿Quién no se debe vacunar? ¿En quién está contraindicada la vacuna? Y esta pregunta a mí me da muchísima tristeza porque he visto que incluso gente que se dedica a ejercer la medicina tiene respuestas equivocadas. La única contraindicación absoluta para que alguien no se vacune es que haya tenido una respuesta anafiláctica, es decir, una respuesta que puso en riesgo su vida a la primera dosis. Entonces ya no se debe aplicar la segunda dosis, pero sí se puede poner otra vacuna. Por ejemplo, ya no se podría poner la vacuna de Pfizer, pero sí se puede poner la vacuna de Johnson & Johnson. Es decir, no es alérgico a la vacuna del COVID, no, es alérgico a los componentes de esa vacuna en específico, ¿no? ¿Cuántas dosis se le pone a los de 6 meses a 2 años? En principio son dos dosis. La primera y luego la segunda entre 21 y 28 días se puede poner. Recuerden que ahorita estamos en la fase 3 de investigación clínica. ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué significa?
significa que seguimos aprendiendo qué es lo ideal. ¿Ideal en qué sentido? En cuanto a la dosis y en cuanto a la distancia de una dosis y la que sigue. Lo estamos aprendiendo. Este proceso de investigación y desarrollo se hace frecuentemente, se está realizando en este momento para cientos de medicamentos y vacunas alrededor del mundo. Lo que pasa es que esta vacuna, en este caso, en vez de ser adentro de las paredes de un laboratorio que nadie sabe lo que está pasando, no está pasando nada malo, pero nadie se entera de lo que está pasando, esta vacuna, en cambio, está hecha en una casa de cristal. Todo el mundo está viendo y todo el mundo está entendiendo lo que puede con respecto a la enfermedad, a la vacunación y a los antivirales. Y es por eso que las personas que nos dedicamos a educar en salud necesitamos estar platicando con las personas para orientarlos y darles información confiable. Entonces, por decir como la vacuna de 6 meses a 2 años, como lo tiene usted ahí anotado, entonces, ¿es recomendable Sí, claro. para evitar? Y justamente en este grupo de edad, de 6 meses a 2 años, este grupo de 6 meses a 2 años tiene un riesgo de enfermedad. Recuerden, se enferman solamente el 20%, pero en estos tienen riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, muy similar al grupo de 50 a 65 años. ¿Por qué puede ser esto? Porque las personas menores de edad, niñas y niños de 6 meses a 2 años, aún no se han expuesto a una cantidad muy importante de virus y entonces su sistema inmunológico no es robusto. Porque miren, los coronavirus son de los más frecuentes que causan gripa común. Este SARS-CoV-2 es un coronavirus atípico. Pero normalmente las gripas que nos dan son rinovirus, son adenovirus o son coronavirus. Este es un coronavirus atípico. Entonces, ¿qué pasa con un menor de edad de 5 a 13 años? Pues a una niña o un niño de 5 años ya le dio gripa 10 veces. Y muy probablemente de esas 10 veces, 5 han sido por coronavirus. Hay 4 coronavirus que son muy frecuentes en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay cierto nivel de inmunidad en estos. Y cuando se infectan por este coronavirus, es muy probable que pidan como que refuerzos de los ejércitos de los otros coronavirus y le ayuden a defenderse. Este grupo de edad todavía no. Este es el primer coronavirus que conocen y entonces se enferman con mucha gravedad y se complican mucho. Hay muchas niñas y niños de 6 meses a 2 años que les da COVID. Son niñas y niños perfectamente sanos antes de COVID y después de COVID quedan con asma, con fatiga, con pérdida de pelo, sin apetito, se les altera el ritmo del sueño, duermen más en el día que en la noche, en fin, son una serie de alteraciones que empiezan a tener y la probable explicación es esa, que ellas no conocen coronavirus y el primero que conocen es que es un virus muy terrible, es muy perrón, dirían en el norte de México. Entonces, lo que viene siendo el virus del coronavirus o un variante, podría decirse, ¿ya existía antes del COVID? Sí, fíjense que hay por ahí una investigación en la cual se saca una momia de estas que se sacan de las pirámides de Egipto y se le toman unas muestras para ver qué tipo de infecciones tenía, qué bacterias, qué virus vivían en Egipto en esas épocas y estaba infectada por coronavirus. Entonces, los coronavirus han estado entre nosotros por miles de años. Es muy probable que pues hayan causado muchas enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad, pero no eran mortales como este. Les repito, hay 4 coronavirus perfectamente bien identificados que son causantes de la gripa común, los catarritos estos que nos dan de repente, ¿no? Esos son coronavirus, adenovirus o rinovirus, son los más frecuentes. Pero este coronavirus es particularmente muy agresivo. Es por eso que también nos tomó de sorpresa. Porque cuando nos dijeron, hay un nuevo coronavirus que se identificó en tal parte del mundo, y dijimos, está bien, es una gripa. Es una gripa. Los coronavirus han estado entre nosotros. Pero cuando empezamos a ver que este coronavirus tenía la capacidad de generar trombosis, de generar una inflamación muy importante, de matar gente, entonces nos empezamos a preocupar y empezamos a identificar qué grupos de personas, que eran las personas que tenían enfermedades no cuidadas, las personas obesas que están inflamadas crónicamente, personas que no se controlan la hipertensión y la diabetes. Había un grupo de personas que desafortunadamente tenían una predisposición genética a que cuando se enfrentaban a este virus se enfermaban de gravedad y morían. Y por eso vimos casos que el papá, el hijo y el nieto, los 3 se morían. Y decían, pues, ¿qué pasó?
si eran sanos, o sea, sí el señor tenía hipertensión y se cuidaba, el hijo era deportista y el nieto pues no tenía nada. ¿Por qué? Muy probablemente porque esas personas tienen una predisposición genética. Lo estamos estudiando todavía para ver si eso es posible, pero es altamente probable porque así se presentó en muchas familias. Sí, porque no, bueno, a mí me tocó familias que decían que sí tenía que ver el tipo de sangre. No es el tipo de sangre, eso también ya lo leí en internet y por ahí dicen que la gente que tiene tipo A y la gente que tiene tipo C. No, ya nos dimos cuenta que eso más bien era una casualidad más que una causalidad, es decir, no estaba causado, sino más bien estaba relacionado, pero no tiene ninguna relación el tipo de sangre. Todavía tenemos que investigar qué tipo de población es la que presenta esto. Por ejemplo, hay un grupo poblacional en el norte de Europa que no le permite al virus de HIV meterse a la célula, por ejemplo. O sea, hace como si fuera una... O sea, no tienen el mecanismo que le permite hacer eso. Entonces son personas que aunque tengan prácticas de riesgo y se infecten por HIV, no se enferman porque su cuerpo no tiene la capacidad de permitirle al HIV hacer eso. Entonces, tenemos que buscar qué es exactamente lo que está pasando, pero no está relacionado con el tipo de sangre. Y vemos que siguen aumentando casos, seguimos teniendo casos y las personas aún siguen como con resistencia a vacunarse. Entonces, con esta información creo que es importante que se llegue a la población para que realmente ya de una manera educada puedan tomar una decisión. la vacuna y tomar su decisión de vacunarse. Y sobre todo por nuestras futuras generaciones que vienen siendo esos niños y que no queremos en el futuro ver COVID largo y ver de qué manera se puede curar. Otra cosa es por decir, si usted nos dice que ya había tipos de COVID anteriormente, entonces muchas personas siempre se han preguntado que la vacuna salió así como que rápido, en muy poco tiempo. Entonces, para mí en lo personal me queda más claro saber que si eso ya existía, entonces nada más esto fue como una rama más agresiva, pero una rama más, y fue esa la causa por la cual salió más rápido la vacuna, ¿correcto? Correcto. Y recuerden que siempre los brotes, un brote es cuando se presenta una enfermedad, vamos a decir dengue, y se presenta solamente en León, Guanajuato. Eso es un brote. Una endemia es cuando una enfermedad se presenta en una región de un país o en una zona, o se presenta en un grupo poblacional. COVID-19 se va a convertir en una endemia, va a dejar de ser una pandemia que es en todo el mundo y se va a convertir en una endemia. ¿Una endemia de quién? ¿A quién le va a dar COVID-19? El grupo más grande a los cuales le va a dar es a los no vacunados. Ese va a ser el grupo endémico que se va a enfermar de COVID con mayor severidad, los no vacunados. Honestamente, quienes nos dedicamos a la ciencia, pues nos da mucha pena que hagan eso, que decidan eso, pero también se los agradecemos porque seguimos estudiando qué pasa con la población que no se vacuna. No sería ético que yo le pidiera a un grupo de personas y decirles, por favor, ustedes no se vacunen para ver qué les pasa. O sea, eso no sería ético. Pero esta gente que está decidiendo no vacunarse son voluntarios del grupo control, y lo cual se les agradece. No es una decisión inteligente, pero bueno, pues si ellos lo deciden, porque como tú lo decías, lo importante es que la gente tome decisiones informadas y es por eso muy importante estas conversaciones y que se transmitan por las redes sociales. Ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube. Yo tengo un canal de educación en salud, Héctor L. Frisby. No tienen que colaborar ni pagar nada, todo es gratis. Y pueden informarse para que tomen decisiones informadas. Finalmente, si deciden, yo quiero que mi niña y mi niño que tienen 6 meses o a 5 años corran el riesgo de tener COVID largo y si viven discapacitados por el resto de su vida, yo asumo la responsabilidad, como la gente que no vacuna a sus hijos de polio, pues está bien, pero ya tomaron una decisión. No pueden decir que no se le informó, que el Departamento de Salud Pública no le informó, que no les dio todas las herramientas, que no les ofreció las vacunas. No lo pueden decir. Es una decisión que la persona tomó. Y eso entra dentro del contexto de libertad. Doctor, ¿por qué hay unas personas que, bueno, en los miembros de la familia se contagia una persona y todos los demás no se contagian aún estando en contacto con esa persona? No sabemos si no se contagian, lo que sabemos es que nos enferman. Ajá. Bueno, Recuerda, si tú tienes una familia de 10 personas, los 10 van a estar infectados, pero solo 2 se van a enfermar. ¿Sabe por qué le digo? Porque me tocó una familia que se hicieron la prueba todos, salió un miembro y todos los demás hicieron la prueba y después de una semana se la volvieron a hacer
y nada más uno estaba positivo y los demás estaban negativos. Recuerden que las pruebas, hay dos tipos de pruebas, las pruebas de antígenos y las pruebas de PCR. La prueba de antígeno detecta proteínas virales, detecta que sí hay proteínas del virus. La prueba de PCR detecta el material genético viral. La prueba de PCR detecta esta cantidad de virus. Una prueba de PCR, si detecta esto, ya la hace positiva. Una prueba de anticuerpos necesita de encontrarse al pizarrón completo. Entonces, esta es mucho más sensible y reproduce, es más, amplifica la respuesta, es mucho más sensible y más específica. Las pruebas que se hacen en casa son pruebas de antígenos y depende de cómo la tomen, en qué día la tomen después de que se infectaron, en fin, depende de muchos factores. Es por eso que nosotros no recomendamos mucho que la gente se esté haciendo pruebas recurrentemente, por dos razones. Porque puede ser que personas infectadas salgan negativas, o puede ser que personas que ya se curaron, que ya están bien, sigan saliendo positivas. ¿Por qué? ¿Qué detecta la prueba? Proteínas virales. ¿Hay pacientes en los cuales las proteínas se le quedan por mucho tiempo? Sí. Entonces la prueba puede seguir saliendo positiva 6 meses. Entonces es por eso que desde octubre del 2020 el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención, el CDC, dijo que las pruebas COVID no deben utilizarse para saber si una persona ya se curó o ya está libre de enfermedad. Se tienen que hacer como un método más para detectar si una persona está enferma. Yo, por ejemplo, hago telemedicina. Yo veo pacientes a través de una pantalla. Si un paciente me habla y me dice, doctor, yo tengo alergias y los síntomas que tengo son diferentes porque ahora tengo fiebre, tengo mucha tos, sudo en la noche, me dio un poco de diarrea, me duele la cabeza, estoy congestionado y viajé a Kansas hace una semana. Ok, usted tiene COVID, pero ¿cómo sabe si no me he hecho prueba? Pues porque esos son síntomas de COVID y estamos en una pandemia. Y ese es el criterio clínico para diagnosticar a alguien con COVID. O sea, las pruebas sí está bien que se utilicen, pero no las utilicen con esa como adicción que las utilizan como... Entonces es muy probable que haya gente que sea positiva, que sea positiva y ya no esté enferma, sino que tenga fracciones de proteínas, y hay gente que puede ser que esté infectada y que la prueba no salga positiva porque no se está tomando en el tiempo correcto. Por ejemplo, una persona que se infectó y se hace la prueba 14 días después y tiene actividad de la enfermedad todavía, le va a salir negativa la prueba de antígenos, la prueba de proteínas. Pero si se hace una PCR en excremento, le van a salir fragmentos virales. O sea, hay diferentes pruebas y depende de en qué momento de la infección hagamos la prueba, es el momento en el cual es la prueba adecuada. Ok, y usted nos hablaba sobre la prueba de IgG SARS-CoV-2. ¿Esa dónde se realiza? En sangre en un laboratorio. En cualquier laboratorio pueden pedírsela, pídansela a su médico familiar que se las haga y de esa manera ustedes documentan si ya les dio, si ya se infectaron en alguna vez histórica. Esa prueba se hace positiva. ¿Cuántas semanas se tarda la respuesta inmunológica? Ya se los dije. Ahí va, pregunta de examen. ¿Cuántas semanas después se alcanza la inmunidad? A las 8 semanas. Entonces, 8 semanas después de que nos infectamos, ya sale positiva la prueba de IgG para SARS-CoV-2. Sí nos infectamos, no para la vacuna. Para la vacuna tenemos que hacer unas pruebas que se hacen específicamente en laboratorio, porque ahí no estamos detectando el virus SARS-CoV-2, ahí estamos detectando o las proteínas virales o el ARN viral, y no todo, un pedacito del ARN viral. Pero esas son pruebas que se hacen en el laboratorio y son muy caras. Pero esta sí se la pueden hacer y sí pueden darse cuenta de que a ustedes ya les dio. Y entonces sí se vacunaron. Otra segunda pregunta de examen. Si ya se vacunaron y les sale positiva esta prueba, ¿qué tipo de inmunidad tienen? Híbrida. Y es una muy buena protección. Doctora, ahora háblenos un poquito sobre los remedios caseros. Los remedios caseros. Mejor háblenme ustedes, porque yo el único remedio casero que tengo es comer y dormir. De los confesables, ¿no? Porque mucha población quieren utilizar los remedios caseros para combatir lo que viene siendo el COVID. Sí, bueno. Entonces, ¿es recomendable? No sirven. Miren, a ver, si yo me infecto de COVID hoy y me pongo este sombrero
y no me lo quito por 5 días, a los 5 días se me quitan los síntomas y se me quita la enfermedad, y yo digo que es porque me puse el sombrero, eso es una casualidad, no es una causalidad. Es decir, sucedieron al mismo tiempo, pero no significa. Si ustedes les dan atole de guayaba a las personas con COVID o les dan agua, la enfermedad va a seguir igual. Si les dan ivermectina y les dan agua, la enfermedad va a seguir igual. Si les dan dióxido de cloro y agua, la enfermedad va a seguir igual. Es decir, no lo afecta. Lo que pasa es que la gente le gusta darle valores curativos a cosas que no lo tienen. Si algo lo tuviera, yo no tendría ningún inconveniente en que lo usaran. Pero a mí que se me antoja, además de las medicinas o todas esas cosas, Pedro, ven para acá. ¿Qué se me antojaría hacer? Pues que me consintieran, me apapacharan y me dieran caldito de pollo. Y ya. Pero eso no me va a curar, pero me va a hacer sentir muy rico, ¿no? Sit. Sit, please. Hey. Sit. Sit. Give me that. Thank you. Go down. Thank you. Ok. Y ¿por qué es recomendable seguirnos poniendo lo que vienen siendo los boosters o las dosis? Ok. Estamos en fase 3 de investigación clínica, entonces seguimos aprendiendo. Y hemos visto que algunos grupos poblacionales, así como les cuesta trabajo subir las escaleras, hacer ejercicio, arreglar el jardín de la casa, así igual su sistema inmunológico ya no tiene la capacidad de generar protección de una manera tan robusta. Y entonces necesitan otro empujoncito con otra dosis de vacuna. Eso no es para todos. Por ejemplo, en los grupos de menores de edad no son necesarios los refuerzos. En personas, por ejemplo, de mi edad, a los 35, no es cierto, las personas de mi edad son necesarios los refuerzos si es que tuviera yo alguna enfermedad, si tuviera diabetes, hipertensión, si tuviera obeso, en fin, si tuviera factores de riesgo. En general, nosotros concebimos que personas de 60 años y mayores, ya su sistema inmunológico necesita más invitaciones para generar respuesta inmunológica, que eso es lo que se llama la eficacia, que es la primera palabra que empezaron a oír al principio de la pandemia. ¿Qué es la eficacia? Para que se les memorice, la eficacia es la fuerza con la que se toca la puerta del sistema inmunológico para que abra. Si yo llego y le toco así al sistema inmunológico, no me va a oír. Entonces es por eso que medimos la eficacia, para ver qué tan fuerte le tocamos la puerta al sistema inmunológico, a ver qué tanta eficacia tiene mi vacuna. Esa es la vacuna. Y yo quiero ver cuánta eficiencia, cuánta efectividad y cuánta eficiencia producen esas vacunas. Es decir, qué tanto protegen a la gente para enfermedad grave, hospitalización y muerte. Eso es lo que me interesa saber. Y se habló anteriormente que se puede decir, de aquí en adelante vamos a seguir teniendo como la vacuna contra COVID, incluida en la del flu que regularmente nos ponemos cada año. ¿Es esto cierto? Van a ser 2 vacunas diferentes. La vacuna que se esté ensayando en ese momento, y eso sí es cierto, es una vacuna que se llama pan-coronavirus. Pan es una palabra que significa todo. Por eso pandemia es una enfermedad de todo el mundo o de todo un continente. Se está ensayando una vacuna que se llama pan-coronavirus. ¿Eso qué significa? Que es una vacuna que nos va a proteger contra los 4 coronavirus que ya conocemos y más los que pudieran llegar. Porque esta pandemia ya la estábamos esperando hace mucho tiempo. Porque los coronavirus son virus que mutan, que cambian muy rápidamente y no mutan porque sean inteligentes. Los virus ARN no hacen mutaciones porque son muy inteligentes, hacen mutaciones porque son muy tontos y se equivocan cuando se reproducen. Si yo tomo una hoja de papel y la pongo en una fotocopiadora y les hago 400 copias, la copia 220 y la 368 son diferentes, tienen manchitas diferentes, una letrita se borra. Eso es una mutación, cuando se cambia la serie de las letras del código genético. Los coronavirus se equivocan mucho. Por ejemplo, ahorita debemos tener más o menos como 6,000 diferentes variantes que ha habido, pero hay muchas que no tienen ninguna importancia, o sea, porque no causan enfermedad, no se transmiten más rápido, no infectan a más personas, no causan enfermedad más grave, pero hay unas poquitas que sí. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud las clasifica como una variante de atención o una variante de preocupación.
Hay otra tercera categoría que es una variante de alta preocupación, que afortunadamente no hemos tenido de esas. Pero ustedes miren, este virus sí es malo, pero no es tanto, ¿eh? Este virus tiene una letalidad, una mortalidad general más o menos como entre el 1.5 y el 4%. Eso es lo que causa, ese es el porcentaje de personas de las que se enferman, de ese 20%, entre el 1 y el 4% se mueren. Este es el SARS-CoV-2. Hay un SARS original, o SARS-CoV-1, del 2002, que estuvo en China. ¿Saben cuál era el índice de mortalidad de ese? 46%. Imagínense que la mitad de las personas que se enferman se murieran. Ese sí estaba malito, ¿verdad? Sí. O hay otro que es muy parecido a este coronavirus, que es el MERS, el que causaba el virus de distrés respiratorio en el Medio Oriente. Lo que nos ayudaba con ese es para que ese virus se transmitiera se necesitaban camellos. Entonces, pues aquí no tenemos camellos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Pero ese también tenía una mortalidad de cerca del 60%. O sea, 6 de cada 10 que se infectaban se morían. Se enfermaban, se morían. Entonces, pues este no está tan malo. Yo creo que esta es una oportunidad que nos da la vida para aprender cuáles son las prácticas de riesgo respecto a enfermedades que se transmiten por el aire, porque esta es una enfermedad que se transmite a través del aire, y tenemos que aprender a que nos protegen los cubrebocas. ¿Quiénes tienen que utilizar los cubrebocas? Las personas que empiecen a tener síntomas. Porque el cubreboca más bien impide o disminuye significativamente que la persona infectada infecte a otros. Las personas no infectadas se protegen parcialmente, pero más bien es la persona infectada que no infecta a otros. Es por eso que hay países que hace años, hace 40 años, tienen el hábito de que en la época estacional, vamos a decir de noviembre a febrero, en todos los espacios públicos, en el transporte público, la gente usa cubrebocas. Eso lo van a ver en imágenes de Japón de hace 30 o 40 años, porque ellos ya lo entendieron. Entonces, ojalá entendamos esta pandemia como un proceso educativo en el cual tenemos que entender que hay enfermedades que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y tenemos que hacerlo por nuestra seguridad y por la seguridad de la comunidad. Doctor, por ejemplo, si una persona se vacuna, se toma la primera dosis y no la toma, o sea, hasta un año después, ¿se puede tomar la segunda dosis o tiene que empezar desde el principio? Tiene que hacer un esquema completo. Hay vacunas en las cuales hemos visto que incluso alargar los periodos produce una respuesta inmunológica más robusta. Por ejemplo, en particular la vacuna de AstraZeneca. Se hizo un estudio en el Reino Unido en el cual a personas mayores de 65 años, en vez de darles la vacuna a los 30 días, se los daban a los 3 meses y les generaba una respuesta inmunológica mucho más robusta. ¿Por qué es eso? Porque una persona mayor de 65 años se tarda mucho en generar la respuesta inmunológica y luego ya tiene que descansar su sistema inmunológico, entonces ahí ya le damos la segunda dosis. No es lo mismo que se los dan a una persona joven, esa persona joven en 8 semanas ya va a tener la respuesta, entonces ya le puedo poner la segunda dosis más o menos como a las 4 o 5 semanas para que se haga una respuesta y que tenga 2 picos. Entonces, depende de la vacuna, depende de la población, del grupo de edad que estamos viendo y depende de las condiciones de la salud de las personas. Al final de la pandemia, vamos a ver que van a venir las conclusiones de qué tipo de vacuna es la mejor, qué tipo de combinación de vacuna es la mejor para determinados grupos. Probablemente digamos, para este grupo la mejor combinación y dosis es esta, para este es esta, para este es esta, para este. Y para las personas que tienen inmunosupresión, las personas que tienen diabetes, este es el esquema. O sea, va a haber esquemas recomendados para cada grupo de edad. Ahorita ya sabemos, por ejemplo, que los mejores esquemas de vacunación son los heterólogos. ¿Eso qué significa? Que una dosis es de una vacuna y otra dosis es de otra. Primera dosis de Johnson & Johnson, segunda de Pfizer o Moderna. En fin, combinarlas. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen diferentes estrategias para tocar la puerta del sistema inmunológico y si no me abren por la puerta de adelante, pues me van a abrir por la puerta de atrás. O toco por adelante y por atrás, entonces así el sistema inmunológico se estimula mejor y produce una respuesta mucho más eficiente. Entonces recomienda que se pongan, digamos, la primera Pfizer, la segunda Moderna o... Pfizer y Moderna son muy similares, pero eso sí podría ser considerado un esquema heterólogo, pero en este momento no.
Háganlo como lo recomiendan los laboratorios. ¿Por qué? Porque estamos en fase 3 y no podemos modificar los protocolos, porque si los modificamos no podemos sacar conclusiones y vamos a tomar mejores decisiones a largo plazo si nosotros respetamos los protocolos y tenemos respuestas mucho más uniformes. Ahora, doctor, ¿por qué en Pfizer y Moderna inicialmente eran 2 dosis y en Johnson Johnson era solamente una? ¿Qué era de diferente? Porque la eficacia que tenían Johnson Johnson, Moderna y Pfizer, es decir, la fuerza con la que tocaban la puerta, generaban una respuesta inmunológica que se siguió midiendo a los 30 días, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y cuando nosotros vemos que lo que se genera con la vacuna, que no son IgG, pero son anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, linfocitos T activados, es decir, otros componentes de las inmunidades, empiezan a caer. Entonces, cuando vemos que empezamos a caer, pues hay que darle otro empujoncito, hay que volverle a tocar la puerta. Eso no lo sabíamos. ¿Por qué? Pues porque no habíamos tenido SARS-CoV-2, porque no habíamos diseñado la vacuna, porque estamos en fase 3 de investigación clínica. Esto ya ha sucedido en la historia de la humanidad, pero como les decía, esto habitualmente sucede adentro de un laboratorio y nadie se entera. Ahorita estamos en una caja de cristal y todo el mundo lo está viendo. No es que la vacuna no sea buena, no sirva, se caiga su efecto, en fin. Pero sí, la verdad es que sí, hay algunas vacunas que están dando la impresión que más que una vacunación es comprar una membresía, ¿no? Porque vas a tener que ir a estar haciendo pagos, pero no es así. Y les digo, al final de la pandemia se calcula que va a haber una vacuna de pan-coronavirus y va a ser una vacuna que se va a tener que aplicar entre 4 y 5 años entre una dosis y otra. ¿Y por qué fue que tardaron para sacar las vacunas pediátricas? Esa es una pregunta muy buena y tiene una respuesta muy específica. SARS-CoV-2, coronavirus, COVID-19, es una enfermedad preponderantemente de personas de 50 años y mayores. Entonces, ¿en qué grupo tenemos que ensayar la vacuna primero? Las personas que tienen mayor riesgo de morir. Si fuera una enfermedad que a los adultos no nos hace nada, pero a los niños los mata, las primeras vacunas que van a salir son las de los niños. Eso se hace como una prioridad epidemiológica. ¿A quién hay que estudiar y a quién hay que atender primero? A los que se están muriendo o enfermando de gravedad. Y como es una enfermedad preponderantemente de adultos, primero se sacan las vacunas de adultos, primero se definen las dosis para los adultos y al final se dejan a los niños. Desafortunadamente, ahora que estamos haciendo un análisis más cuidadoso, estamos encontrando lo que les comentaba, que los menores de 6 meses a 5 años llegan, más los de 6 meses a 2 años, llegan a tener cifras de enfermedad grave y muerte muy elevadas, justamente porque ellos no han conocido otros coronavirus y no tienen inmunidad cruzada. Hay gentes que se vacunan, pero no reciben los anticuerpos, ¿es cierto eso? Eso no. Ya les expliqué. Sí. O sea, si se vacunan, tu sistema inmunológico despierta, genera los soldaditos y ahí los tienes. Si una persona se vacuna y no genera los anticuerpos, es un problema del sistema inmunológico de esa persona, pero no es el problema de la vacuna. ¿Y cómo funciona la vacuna en personas embarazadas o en lactancia? Pero las personas embarazadas se definió desde el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, hizo una investigación muy amplia e identificó que las mujeres, fíjense, las mujeres embarazadas están inmunosuprimidas. Les voy a explicar cómo funciona esto. Una mujer embarazada tiene adentro de ella un cuerpo extraño, tiene algo que no es ella, que es una bebé, un bebé, tiene algo adentro que no es. Entonces, para que no lo rechace y no lo expulse, ¿qué hace el cuerpo de las mujeres? Disminuye su sistema inmunológico, por eso les dan más gripas, más infecciones de vías urinarias, más diarreas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está disminuido y también está más susceptible de enfermarse de esta enfermedad. Y tiene una menor capacidad de combatirla. Entonces, las mujeres embarazadas son particularmente susceptibles de enfermedad grave y muerte. Entonces, el grupo de enfermedades de mujeres embarazadas tiene que vacunarse. Es altamente recomendable. ¿Y afecta de alguna forma esto al bebé? Muy pocos anticuerpos pasan, a las bebés y a los bebés, pero sí, los afecta, pero positivamente. Les genera cierta inmunidad. Muy baja, pero sí les genera inmunidad. Y una persona que acaba de tener su bebé y le da el virus,
¿puede seguir amamantando? Sí, claro, no tiene nada que ver. ¿Por dónde se transmite el virus? Por el aire. Por el aire. Flota en el aire. No está a través de la leche materna. Lo que sí tiene que hacer la mamá es ponerse en una habitación ventilada con las ventanas abiertas, que esté circulando el aire, ponerse un cubrebocas N95. Los cubrebocas KN95 o N95, la única diferencia entre KN, N, eso quiere decir en qué país está hecho. Pero en el 95, ese nivel de protección es el adecuado para una mamá que está haciendo lactancia. Ahora, los KN95 y N95 que se ponen detrás de la oreja no sirven. Los verdaderos KN95 y N95 se ponen atrás de la cabeza, porque se genera una presión en la cual cuando nosotros sacamos el aire, sale por los lados del cubreboca, y cuando nosotros inhalamos, se adhiere a la piel y filtra todo el aire que entra a través del papel filtro que tiene el cubreboca. Ahora, hablando un poquito de cubrebocas, ¿sirven los de tela? En general sí, pero quien está enfermo y tiene síntomas, de preferencia debe utilizar un KN95. Si nosotros estamos con una persona que está enferma, tiene KN95 o N95, y nosotros traemos uno de tela, disminuimos hasta el 80% la posibilidad de que nos infectemos. O sea, es altísima la protección. Y esas son las enseñanzas más importantes que debemos de tener de esto, porque cuando veamos que se notifica a través de las autoridades de salud pública que se presentaron los primeros casos, y es el 2026, ¿sí? Pues órale, a sacar nuestros cubrebocas y a empezar a tener precaución y tal, y a ver si estamos vacunados y todo este tipo de... Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en esta pandemia, a ser mucho más responsables, en vez de estar buscando que si el tecito de anís o el cubrebocas. Son muchas medidas, no es una sola medida, es cuando están los picos de dejar de socializar, dejar de estar en espacios cerrados, si tenemos que ir por alguna necesidad a comprar mercancía, alimentos a las tiendas de autoservicio, utilizar cubrebocas, tratar de no tener conversaciones con personas en espacios cerrados, pues utilizar el teléfono, videollamadas. Por ejemplo, nosotros, el otro día hacía una broma con alguien, porque no saben, la verdad es que sí, me puse a llorar 2 o 3 veces al principio de la pandemia, porque yo veía cómo mis compañeros se morían, y yo estaba en urgencias, y no sabíamos nada. No había medicinas, no había vacunas, no había nada, y la gente se moría. Entonces, y pues obviamente yo oía que alguien tosía y yo salía, pero como si viera una pistola, ¿no? Entonces, ahora que hago telemedicina de urgencias, pues me tosen los pacientes atrás de la pantalla y hasta me río, digo, tose todo lo que quieran. ¿No? Entonces son enseñanzas, tenemos que aprender mucho a adaptarnos, porque esto va a volver a suceder. Y quien tiene el control de una pandemia de principio a fin es el virus. Nosotros únicamente reaccionamos o prevenimos por dónde pensamos que se puede ir el virus. Y hablando un poco sobre lo que dice usted, de tóseme todo lo que quieras, yo creo que en la sociedad quedó el estigma, ¿no? Porque ya ahorita vemos estornudar a alguien o toser y sentimos ese rechazo de... Está bien, pues eso se llama miedo, y el miedo está bien, pero el miedo es primo del respeto. El miedo es primo hermano del respeto, pero tenemos que aprender a respetar a la enfermedad y a respetar a la salud pública. Y para eso tenemos que informarnos, y es por eso que son estas pláticas. Sí, y también es muy importante que tengamos salud mental y poder pues, ayudar en el proceso. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por venir, y gracias a a las personas que nos vieron en el Facebook Live. Y bueno, pues tú lo transmites cuantas veces decidas, y yo siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.